Cuando hablaba de tasa de desarrollo de la fuerza, hablaba de esta curva. Fíjense que esto es la aplicación de fuerza, ¿sí?, por unidad de tiempo. ¿Sí? Básicamente es como si fuera este triángulo acá. Saben que por el teorema de Pitágoras, ¿sí?, la hipotenusa se puede hacer por cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es esto, el delta de fuerza entre este punto y este punto, ¿sí?, y el delta de tiempo entre este punto y este punto. Delta es la diferencia. En este caso sería en una ventana de 100 milisegundos, ¿sí?, y un delta de fuerza de 0 a 100 newton metro. Newton metro porque esto es torque, es un movimiento rotatorio. ¿Sí? Cuando hablamos de movimientos rotatorios hablamos de torque. ¿Ok? Entonces, cuanto más grande es este cociente, quiere decir que más fuerza puedo aplicar por unidad de tiempo, y por lo tanto genero fuerza rápido. Y esto es una forma de valorar la fuerza explosiva. ¿Sí? Cuando yo quiero valorar la fuerza explosiva, puedo hacer una curva de tasa de desarrollo de la fuerza, que también se hace en condiciones isométricas. ¿Sí? Generalmente tiene como limitante lo que le decía, se hace isométricamente, músculos aislados, en dinamómetros isocinéticas, y entonces eso requiere de una determinada aparatología para poder medirlo. No obstante, por ejemplo, el salto vertical tiene una relación fundamental con la tasa de desarrollo de la fuerza, porque cuanto más fuerza puedo aplicar más rápidamente, más puedo elevar mi centro de gravedad, y por lo tanto lo que estoy haciendo es evaluar a través de un salto indirectamente la RFD. ¿Sí? RFD porque está en inglés, Rate of Force Development. ¿Sí? Pero es tasa de desarrollo de la fuerza. ¿Cuáles son los determinantes de la tasa de desarrollo de la fuerza? En primer lugar, las características, la posibilidad de generar una contracción voluntaria máxima. El stiffness del tendón, el stiffness es una medida de la rigidez, ¿sí?, tendinosa. Tendones muy laxos no almacenan energía y por lo tanto disipan la energía, y la fuerza no se transmite correctamente a las palancas óseas. Propiedades contráctiles intrínsecas del músculo, quiere decir que músculos de contracción, las fibras de tipo 2X, es decir, de contracción rápida, van a estar asociadas con mayores RFD. O sea, un individuo que tenga mayor proporción de fibras rápidas en un músculo va a generar mayores RFD que un individuo con mayor proporción de fibras lentas. Y obviamente la activación neural. Probablemente los determinantes más importantes, a pesar de que todos son determinantes, sean los niveles de fuerza y la activación neural. ¿Sí? Perdón, la activación neural. ¿Sí? Y además, la RFD se puede evaluar en distintos segmentos. Uno la puede evaluar, por ejemplo, en 50 milisegundos, en 100 milisegundos, en 200 milisegundos. Y dependiendo de cuál de estas RFD esté midiendo, hay determinantes más importantes que otros. Por ejemplo, la activación neural es más importante en los primeros 50 milisegundos de aplicación de fuerza, mientras que la fuerza propiamente dicha, o sea, la capacidad de realizar una contracción voluntaria máxima, adquiere mayor importancia cuando me acerco a los 200 milisegundos. ¿Y esto por qué es importante? Porque depende del tipo de gesto motor que yo quiero evaluar. Ejemplo, si yo tengo un velocista, el tiempo de batida, es decir, el tiempo de contacto cuando el pie hace el apoyo, está alrededor de los 50 milisegundos, incluso menos.
Entonces, ¿qué es lo que importa ahí? ¿Cuánta fuerza puede aplicar en ese tiempo muy corto? ¿Sí? En cambio, en un ejercicio relativamente más lento, ¿sí? Me importa la RFD más larga. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo para aplicar la fuerza. Entonces, de acuerdo al tipo de deporte en el que yo me esté inclinando, ¿sí? Va a ser más importante un determinante que el otro. Entonces, en relación con las adaptaciones, la ganancia de fuerza pueden atribuirse. Ven que voy a cambiar al puntero. Cambios tanto en las propiedades contráctiles del músculo como en el drive neural, ¿sí? Y es posible observar ganancias de fuerza sin observar cambios estructurales, y particularmente en las primeras 4 semanas de entrenamiento no se observan cambios estructurales. Ya a partir de la 4ª semana se podrían apreciar adaptaciones estructurales. Obviamente no a simple vista, sino eso se hace a partir de tomar muestras de músculo, ¿sí? Entonces, no es que uno a las 8, a las 4, 6 semanas pueda apreciar en una persona que está hipertrofiada, pero sí hay cambios estructurales. Pero la mayor parte de incrementos se producen por adaptaciones neurales. Y esta, además, es una de las particularidades de por qué la fuerza es muy entrenable en niños. Porque en niños, debido a sus características fisiológicas y particularmente a menores concentraciones de hormonas androgénicas como la testosterona, no generan tanta adaptación estructural. No hay prácticamente adaptación estructural en niños prepúberes, ¿sí? En cambio, ganan mucha fuerza por adaptación neuromuscular, ¿sí? Además tienen su sistema nervioso en pleno desarrollo, el cual su sistema nervioso ya aproximadamente a los 4 o 6 años llega casi a su 100%, ¿sí? Y después hay otras adaptaciones, entonces uno puede entrenar la fuerza en niños, sobre todo en prepúberes, mejorando su adaptación neural, ¿sí? Esto es, lo que ven aquí es una ilustración de la fase temprana de adaptación en respuesta, por ejemplo, a una estimulación eléctrica y a un entrenamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto es para mostrarles la importancia de los mecanismos centrales neuromusculares en la adaptación a la fuerza, porque se habla mucho de entrenamiento con estimulación eléctrica. Ok, la estimulación eléctrica puede ser un buen coadyuvante en mejorar las adaptaciones al entrenamiento, pero por sí sola la estimulación eléctrica no genera demasiadas adaptaciones. ¿Por qué? El sujeto, por ejemplo, el sujeto A, ¿sí? Entrena, y si vemos la línea continua es lo que es voluntario, ¿sí? Quiere decir que voluntariamente mejora la fuerza y genera altos niveles voluntariamente. Si yo lo estimulo eléctricamente, la fuerza alcanza determinados niveles en forma posterior. En cambio, el sujeto B, ¿sí? No está entrenado, y fíjense que la fuerza, tanto voluntariamente como por estimulación, es prácticamente la misma, ¿sí? Es decir, las curvas suben prácticamente iguales. Entonces, esta es la importancia de enseñar, entre comillas, a nuestro cuerpo a generar estímulos excitatorios que aumenten las posibilidades de incrementar la fuerza,
¿sí? Fíjense que la tasa de desarrollo de la fuerza durante las contracciones fue similar para el sujeto B, pero sustancialmente menor para la activación voluntaria para el sujeto A. Esto es porque entrena voluntariamente la fuerza y va a estar determinada la RFD, que es la fuerza explosiva, por una adaptación neuromuscular. ¿Sí? Entonces, estos datos indican que la tasa de desarrollo de la fuerza estuvo inicialmente limitada por la activación muscular, factores neurales, en el sujeto A, mientras que en el sujeto B la limitación parece encontrarse en factores musculares. ¿Sí? Entonces, en sujetos, ¿sí?, entrenados y desentrenados, vemos diferencias. Por ejemplo, los sujetos entrenados pueden activar más completamente, por ejemplo, sus cuádriceps, inmediatamente después de un protocolo de fatiga de esos músculos. Se los hace fatigar a los músculos y después se les pide a los individuos que realicen un ejercicio. Y los sujetos entrenados pueden activar más completamente el cuádriceps en comparación con los sujetos desentrenados. Y esto podría sugerir un mayor impulso neural luego de la fatiga en individuos entrenados, los cuales les permitió superar algunos de los efectos de la fatiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Cuando yo disparo mecanismos de fatiga, se provocan estímulos inhibitorios que hacen que sea más difícil estimular a determinados músculos. Con el entrenamiento, esos impulsos inhibitorios o esos procesos inhibitorios pueden activarse, pero debido a que yo estoy entrenando, voy a poder superar, ¿sí?, voy a poder generar estímulos excitatorios que me permiten sobreponerme a esos estímulos inhibitorios que me genera la fatiga. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el reclutamiento de unidades motoras? Esto ya lo vimos. Antes del entrenamiento, generalmente mi pool de unidades motoras o el pool que yo puedo activar es menor. Con el entrenamiento de fuerza hay un aumento en el reclutamiento de unidades motoras y sobre todo el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral, lo cual está asociado con aumentos particularmente de fuerza en la curva fuerza-tiempo, es decir, en ejercicios donde el aumento de la fuerza es progresivo, ¿sí? Por lo tanto, el aumento en el reclutamiento de fuerza de unidades motoras no estaría asociado a una mayor tasa de desarrollo de la fuerza, es decir, la fuerza explosiva, pero sí la tasa de disparo de unidades motoras. Yo puedo aumentar la tasa de disparo, como vimos en una diapositiva anterior. ¿Se acuerdan que yo dije, bueno, hasta el 60-85% es reclutamiento de unidades motoras, pero después necesito aumentar la tasa de disparo? Este es el ejemplo de lo que ocurre acá, ¿sí? Después del entrenamiento y después que recluté las unidades motoras, aumento la frecuencia de entrenamiento y por lo tanto aumento la fuerza. No obstante, si yo aplico ejercicios de tipo balístico, como por ejemplo pueden ser los ejercicios pliométricos, lo que estoy aumentando es la tasa de disparo y reduciendo los procesos inhibitorios al inicio del ejercicio, lo cual implica que aumenta la fuerza en las primeras, en el primer periodo del ejercicio. Es decir, estoy aumentando la tasa de desarrollo de la fuerza y por lo tanto aumenta mi fuerza explosiva. Fíjense que este entrenamiento, esto es un trabajo que ya tiene sus años, pero que es muy visual. Sujetos que entrenaron, por ejemplo, con ejercicios, entre comillas, lentos, ¿sí?, como puede ser la prensa o media sentadilla, ¿sí?, aumentaban la fuerza en la parte final de la curva, es decir, con ya determinado tiempo, pero muy poca adaptación de la tasa de desarrollo de la fuerza, solo ser un 4%. En cambio, los individuos que entrenan
entrenaron con ejercicios de tipo pliométrico, aumentaron en forma muy importante la RFD un 24%, con un aumento más modesto en la parte final, ¿sí?, de la curva de fuerza-tiempo. Lo mismo pasa con la electromiografía. Fíjense que después del entrenamiento, la curva punteada es antes del entrenamiento, después del entrenamiento hay una ganancia muy importante de la actividad electromiográfica con este tipo de entrenamiento al principio. En cambio, con estos tipos de ejercicios prácticamente no hay modificaciones en la tasa de desarrollo de la fuerza, es decir, en la actividad electromiográfica inicial, y la mayor adaptación se produce al final de la curva, es decir, cuando tengo más tiempo, ¿sí?, porque el movimiento, este tipo de movimientos, implica un aumento progresivo en la fuerza, ¿sí?, y no inmediato como los ejercicios pliométricos. Y esa es la diferencia de utilizar ejercicios pliométricos versus ejercicios con un régimen más lento de aplicación de la fuerza cuando estoy entrenando. Entonces tengo que tener muy claro el objetivo del entrenamiento para saber qué ejercicios voy a elegir, ¿sí? Esto básicamente lo voy a explicar rápido, pero las adaptaciones neuromusculares son específicas del tipo de contracción. ¿Qué quiere decir? Que si yo entreno concéntrico, mi adaptación se va a dar durante la fase concéntrica. Y si entreno excéntrico, mi adaptación se va a dar durante la fase excéntrica, ¿sí? Y es dependiente del grupo muscular que yo estoy entrenando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en muchas ocasiones uno quiere evitar la fase excéntrica del entrenamiento para no provocar determinadas adaptaciones, o a la inversa, puede utilizar entrenamientos excéntricos para provocar alguna adaptación en relación con un objetivo que uno tiene. Pero debe quedar claro que son específicas del tipo de contracción. Y los cambios en el comportamiento de una unidad motora contribuyen al incremento de la velocidad de contracción luego del entrenamiento dinámico. Esto es un trabajo en donde mostraron que el entrenamiento balístico, ¿sí?, en este caso con el 30 al 40% de una RM, 5 días a la semana por 12 semanas, ¿qué mejoraba? La RFD, ¿sí? Aquí tienen antes, es esta curva, la voy a ver si lo puedo dibujar. Esta es la RFD inicial, ¿sí? ¿Sí? Y esta es después del entrenamiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el pico de fuerza, fíjense que el pico de fuerza prácticamente no varió, pero ¿qué varió? La fuerza en la parte inicial de la curva. ¿Y qué es lo que ganó? Fíjense que antes la tasa de disparo alcanzaba picos de 98 Hz, ¿sí?, al inicio del movimiento. Sin embargo, después del entrenamiento se alcanzaban picos de 182 Hz, ¿sí?, lo cual nos está mostrando que si yo quiero mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza, es decir, la fuerza explosiva, tengo que aplicar tipos de ejercicios que impliquen aumentar la tasa de disparo, ¿sí?, porque esa es la adaptación que me va a generar. Por otra parte, hay un circuito que es inhibitorio que se llama circuito de Renshaw. El circuito de Renshaw lo que hace es activar, por una parte, mecanismos de coactivación antagonista. Cuando yo genero movimientos a mucha velocidad, por ejemplo, si yo realizo una contracción del codo, una flexión del codo a mucha velocidad, este circuito activa los antagonistas para evitar, por ejemplo, una lesión, ¿sí?, debido a que está sensando una alta velocidad de movimiento.
con el entrenamiento se produce una inhibición de estas células inhibitorias. Por eso yo hablaba de inhibición de la inhibición. Entonces, esta es una forma de aumentar la posibilidad de ejecutar movimientos rápidos a través de la inhibición de mecanismos inhibitorios. ¿Sí? Por ejemplo, luego de... Perdón, este es otro tipo de trabajo. Entonces, lo que se ve posterior al entrenamiento, sobre todo con ejercicios balísticos, es que hay una menor excitación de estas células o este circuito de Renshaw, que es un circuito inhibitorio. Entonces, vuelvo a lo que había dicho, es una inhibición de la inhibición, lo cual me permite ejecutar movimientos a más alta velocidad. Además, recuerden que los mecanismos inhibitorios implican además que va a ser más difícil reclutar determinadas unidades motoras. Otra adaptación que se produce, que es una adaptación neuromuscular, es lo que se llama aprendizaje cruzado. El aprendizaje cruzado implica que si yo entreno una extremidad, provoco la adaptación neuromuscular de la extremidad contralateral. ¿Sí? En este experimento, si ustedes lo ven aquí, ¿sí? Se hicieron esto, cada uno de estos símbolos es un individuo, ¿sí? Lo que se hizo es, fíjense que entrenó y con un brazo, creo que este era un brazo, no dice acá, no me acuerdo si era un brazo o una pierna, pero es lo mismo. Entonces, entrenaron con un brazo y después del periodo de entrenamiento midieron la contracción voluntaria máxima y fíjense que la mayoría de los individuos mejoró, ¿sí? Hay individuos que mejoraron más que otros, eso es parte de la variabilidad biológica que tenemos, pero fíjense lo curioso, después fueron a ver qué ocurría con el brazo que no entrenó. Y curiosamente, la mayoría de los individuos mostraba mejoras en la fuerza, ¿sí?, de la extremidad contralateral. ¿Sí? Solo uno de los individuos tuvo una desmejora, pero la mayoría de los individuos mostró una mejora de la fuerza en la extremidad contralateral. Quiere decir que hay un aprendizaje cruzado, ¿sí?, cuando yo realizo entrenamientos de fuerza. Y esto tiene implicancias no solo para el propio entrenamiento, por ejemplo, si yo realizo movimientos unilaterales, sino, por ejemplo, en el caso de que haya una lesión en alguna extremidad, yo puedo continuar entrenando con la otra extremidad para evitar la pérdida de adaptación neuromuscular en la extremidad entrenada. Ya vamos terminando, ¿sí? Ya son las últimas diapositivas. Esto es la misma que vimos recién, nada más que ya con valores numéricos. Esta es la extremidad, fíjense acá tienen la M, la contracción voluntaria máxima, y esto es post-entrenamiento, aumentó significativamente, estos símbolos significan que fue estadísticamente significativo, ¿sí? Es decir, que puedo decir que hay una mejora observada, ¿no es cierto? Y observen que esto es el pre y post de la extremidad contralateral que no entrenó. Y también el aumento fue significativo. Menor en proporción, de acá subió de 143 a 170, ¿sí? Newton metro, y acá subió de 140 a 150, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque no estoy entrenando esa extremidad. Pero fíjense qué curioso, la electromiografía también aumentó, no solo en la extremidad entrenada, sino en la extremidad que no entrenó. ¿Sí? Es decir, que esta adaptación, esta educación cruzada,
tiene sus orígenes en adaptaciones neuromusculares. Bien, y para ir terminando, lo que habíamos hablado de la potenciación refleja. La potenciación refleja se mide a partir de dos evaluaciones. Una se llama reflejo H o reflejo de Hoffman, que es provocado artificialmente y se utiliza para evaluar la eficacia de transmisión de un estímulo a medida que las fibras, que el estímulo pasa desde las fibras aferentes y a través del pool de motoneuronas y hacia las fibras eferentes. Es decir, es una medida de un reflejo, ¿sí? Y proporciona una medida de la excitabilidad del pool de motoneuronas. Por otra parte, también se utiliza lo que se llama onda B, ¿sí? Que es una variante del reflejo de Hoffman, pero se aplica durante una contracción voluntaria máxima y refleja la actividad de las motoneuronas eferentes, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que con el entrenamiento hay un incremento tanto en la onda B como en el reflejo H. Es decir, hay un incremento en la conductividad de las y excitabilidad de las neuronas eferentes, ¿sí? Lo cual va a derivar en un aumento de ¿qué? De la frecuencia de disparo, porque si son más excitables y tienen más alta tasa de transmisión de impulsos, quiere decir que yo puedo aumentar la tasa de disparo, ¿sí? Entonces el incremento en la amplitud de la onda B indica un incremento en el drive neural desde las motoneuronas espinales, lo cual podría deberse a un incremento en la frecuencia de disparo. Y la mejora del reflejo H o del reflejo de Hoffman luego del entrenamiento sugiere que el incremento de la respuesta de la motoneurona estuvo causado en parte por el aumento en la excitabilidad, quiere decir disminución del umbral de reclutamiento. ¿Ok?